diputados y diputadas, con su permiso, diputada presidenta. Como todos sabemos, el día martes próximo pasado dimos entrada a la iniciativa de la Ley de Asociación Pública Privadas, APPS, supuestamente del gobernador Miguel Alonso. Digo supuestamente porque esta misma iniciativa, con algunos cambios de nombres y lugares, ya se ha presentado y aprobado en legislaturas de distintos estados de la República, y se deriva de la que la administración panista de Felipe Calderón hizo aprobar en el año 2012 en el Congreso de la Unión. Pero todavía más, ni siquiera era una iniciativa originaria de Felipe Calderón, sino que esta iniciativa con el mismo nombre se aprobó por vez primera por el gobierno archiconservador o ultraneoliberal de Margaret Thatcher en el Reino Unido desde los años 80. Así surgió la legislación de las asociaciones públicas privadas y dentro de estas los proyectos de prestación de servicios PPS. La legislación sobre las asociaciones públicas privadas la impusieron en casi todo el mundo el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, como parte del proyecto hegemónico y del expansionismo neoliberal. ¿Cuál es la médula de esta legislación? ¿Cuál es el objetivo fundamental? El margen del lenguaje retórico es nada más y nada menos que el sector público deje de hacer obras de infraestructura por administración y ahora las hagan por contrato. Es dejar de prestar servicios para que esto lo hagan empresas privadas. En otras palabras, alentar la privatización y la desregulación, o sea, desplazar al Estado de todos los ámbitos económicos y sociales, que solo sea gendarme. ¿Por qué se hace esto? ¿Cuál es el argumento de los gobiernos neoliberales? Dicen que ante la falta de liquidez del sector público es necesario recurrir a la inversión privada en condiciones favorables a largo plazo, como si los inversionistas privados fueran damas de la caridad. Para nadie es desconocido que las mayores ventajas se obtienen cuando las obras de infraestructura se realizan por administración y cuando los servicios los prestan el sector público. No hay punto de comparación entre los costos de una obra ejecutada por administración, a pesar inclusive de que se den actos de corrupción, y los elevados costos de una obra realizada por contrato. Cuando el sector público realiza una obra por administración, se hace de maquinaria y equipo, no solo para una obra, sino para muchas. Da empleo y seguridad social a trabajadores, y lo principal, se abaten los costos por una cuestión fundamental: el sector público no persigue ganancia. En cambio, las obras a contrato capitalizan al empresario, lo que le permite adquirir equipo y maquinaria, paga salarios miserables y sin responsabilidad laboral, y la obra la cobra al doble o triple de los costos reales. Se argumenta por parte de los neoliberales que el sector público es ineficiente, cuando los gobiernos neoliberales son los ineficientes y corruptos. Por ejemplo, todos sabemos de que Pemex fue la empresa que tomaron como modelo en todos los sentidos las grandes empresas petroleras transnacionales y estatales de otros países, hasta que llegaron los gobiernos neoliberales que primero la arruinaron y ahora la acaban de privatizar. Ahora bien, los defensores de las asociaciones públicas privadas señalan que para obtener mayores beneficios de estas asociaciones es necesario: a. Contar con personal capacitado en la materia para llevar adelante el proceso de asociación, que debiese contar con una licitación, por lo que ello implica costos administrativos y de preparación para identificar la pertinencia técnica y operación del proyecto. B. Visualizar el riesgo de relación asimétrica con el asociado a partir de costo-precio. En este punto dicen: es conveniente tener en cuenta la tasa de interés efectiva que implican las APPS, dado que la tasa debería ser menor a la del mercado. De igual forma dicen que en materia de precios hay que evitar el terminar asumiendo pago de rentas al sector privado. C. Evitar que el diferimiento de pagos provoque la opacidad del registro del gasto público y de los compromisos presupuestales futuros.
del mismo nivel de importancia es que se debe transparentar que las APPS pueden aplicar deuda pública contingente o adicional, cuyas obligaciones puedan hacerse presentes en situaciones de estrechez financiera y presupuestal público, haciéndose déficit para solventar. Diputados y diputadas, establecer estas tres condiciones y hacerlas cumplir es pedirle peras al olmo, porque la experiencia ha demostrado que los gobiernos neoliberales precisamente hacen todo lo contrario. Las experiencias pasadas asociadas a lo que hoy se identifica como APPS no son halagüeñas. Aún más, las experiencias obtenidas en otros estados y en Zacatecas demuestran la enorme corrupción que encierran y lo oneroso para el gasto público, así como su ineficiencia. Por ejemplo, el rescate de los bancos, de las carreteras y de los ingenios azucareros a raíz de la crisis de 1995 fue ampliamente debatido, máxime a la luz del costo que el gobierno federal ha tenido que asumir, que hasta hace un par de años rondaba varios cientos de miles de millones de pesos frente a los miles de millones originales. También se tiene el caso del rescate del tren suburbano de la zona metropolitana, que ante su fracaso financiero, el gobierno federal asumirá alrededor del 49% de su capital. En tanto, amplían la temporalidad de la concesión a 20 años de los originalmente 30 otorgados, esencialmente a construcciones auxiliares de ferrocarriles CAF, empresa española. Con ello, el gobierno federal se vuelve el socio mayoritario del servicio, pero también le significa asumir una obligación financiera no presupuestada y casi con seguridad no transparentada como parte de la deuda pública. En la Ciudad de México, después del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en que se le legalizaron las APPS, estas han significado la transferencia de infraestructura vial ya realizada a particulares para su remoción o supuestamente mejoramiento. En otros estados, el manejo de los servicios de salud y proveedurías de medicinas, insumos y renta de equipos médicos han resultado más costosos que en el hospital totalmente privados, que en lugar de generar ahorros implica mayores endeudamientos. En Zacatecas ya tuvimos la amarga experiencia de los PPS con la ciudad administrativa, que según la versión oficial, esta administración tuvo que hacer muchas malabares para diseñar un programa de rescate financiero para llevar a cabo la liquidación, el finiquito, el contrato de prestación de servicios multianual que había contraído la pasada administración. Por esto, resulta incomprensible que el gobierno de Miguel Alonso Reyes, que se vanagloria de haber ahorrado del erario público miles de millones de pesos y que lo llevó a solicitar la autorización para adquirir el megapréstamo de casi 5 mil millones de pesos en junio de 2011, megapréstamo en que, por cierto, debemos revisar su destino, porque todo indica que hubo megacorrupción y que en breve daré a conocer. Volviendo al tema, ahora resulta que después de esta amarga y onerosa experiencia y que dizque nos salvó Alonso Reyes, ahora quiere que esta legislatura legalice las APPS y dentro de estas los PPS, es decir, que legalicemos el saqueo y la corrupción, que demos carta de naturalización al amaciato que ya ha establecido este gobierno con las empresas privadas, constructoras y de todo tipo, con las que han hecho jugosos negocios a costa de endeudar al Estado y empobrecer a nuestro pueblo. ¿Qué va a suceder si nosotros legalizamos esto? Que en Zacatecas, como ya sucede, se pavimenten de nuevo calles ya pavimentadas, alumbre una vez más lo ya alumbrado, etcétera, y convertir bienes públicos, por ejemplo, las propiedades del ISTESAC a bienes privados. Por esto también le surge la reforma de la ley que rige a este instituto. Paraíso Cascán, si lo permitimos, dentro de poco estará administrado por manos privadas a través de contratos a 30 años y prórrogas de 30 años más, solo para poner un ejemplo. Diputados y diputadas, si lo que necesitamos son recursos, que este gobierno haga valer nuestros derechos y que el gobierno federal entregue los recursos que nos corresponden por la explotación minera. Somos el principal productor de plata y de oro y otros metales. Otra medida que debería acompañar a la anterior sería
con base en el ahorro, la austeridad republicana y el combate a la corrupción. Concluyo. Pero claro que solo nuevamente equivale a pedir peras al olmo. Lo que necesitamos es otro tipo de gobierno estatal y federal que vele por los intereses del pueblo y la nación. Es cuanto, diputada presidenta.